Buenas tardes, mi nombre es Lucenit Carrillo y hoy vengo a presentarles sobre la implementación de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de café. Primero que todo tenemos las áreas y las instalaciones, las cuales son muy importantes y deben contar con las unidades sanitarias, un área de almacenamiento de insumos, área de equipos, área de dosificación y preparación de las muestras, área de abastecimiento de aguas sobrantes, área de acopio, área de botiquín de primeros auxilios. Asimismo, todas estas unidades y áreas deben contar con una señalización informativa. Segundo, tenemos los equipos y utensilios utilizados. Estos son utilizados en las labores de campo, la cosecha y la post cosecha. Deben ser mantenidos en buenas condiciones en la operación, la limpieza y la desinfección de los mismos. También tenemos el personal. El personal es importante ya que estos deben contar con un elemento de protección personal como lo son las botas, el overol, los guantes, la careta y la gorra. La ropa y los equipos usados deben ser lavados después de su uso y almacenarse debidamente separados para proteger los cultivos. Ellos también deben contar con una capacitación, lo cual tienen que tener el correcto uso de los elementos de protección personal, unas buenas prácticas de higiene, un manejo, una limpieza de equipos. Asimismo, al menos uno de las personas que trabajan en este cultivo deben contar con conocimientos sobre primeros auxilios y manejo de extintores para tener en cuenta lo del manejo de emergencias, también el manejo de las contingencias que se puedan presentar en el cultivo. Para el componente ambiental tenemos la identificación de las características de riesgos, el suministro del agua, la evaluación de las fuentes de agua, el sistema de riesgo, manejo de los envases de plaguicidas y manejo de material vegetal. Para esto tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo que estamos usando. Por esto se dice que para el manejo de los suelos, si es necesario, pues se puede implementar una rotación de cultivos para también establecer los sistemas de drenaje para que los suelos no se saturen de agua y también debe contarse con un plan de manejo que limite la labranza mínima, se manejen las curvas a nivel de las siembras, en las laderas con el fin de prevenir las erosiones de los suelos. Por ello es importante contar con este manejo y uso adecuado del suelo. La selección del material de propagación. Primero que todo debemos contar con el cumplimiento normativo. ¿Qué quiere decir? Que todo material utilizado para siembra debe cumplir con una reglamentación del ICA. Asimismo, las semillas deben tener un etiquetado, esto con fecha de vencimiento, origen, el lote, la variedad, la tasa de germinación y la empresa que se responsabiliza de vender. Las plántulas también deben ser obtenidas en viveros debidamente registrados. Para el material genéticamente modificado, debe ser autorizado y el material de propagación del predio debe contar con un procedimiento de registro documental de las actividades que se realizaron. Para la nutrición de las plantas es importante contar con un plan de fertilización primero y del uso de insumos. Esto para analizar el suelo y los requerimientos del cultivo bajo una supervisión de un asistente técnico. Asimismo, el uso de los insumos debe garantizarse con abonos orgánicos registrados ante el ICA y adquiridos en comercios autorizados. Para la preparación de los abonos orgánicos se debe establecer el procedimiento en el predio y los registros deben ser llevados a cabo por el origen del material, los procedimientos de transformación y los controles realizados. Para las prohibiciones, en este caso tenemos que no se pueden utilizar como material orgánico las heces humanas ni los desechos urbanos sin la clasificación de materiales contaminables.
para la protección del cultivo. Entonces estos requieren de desarrollar un plan basado en el manejo integrado de plagas, más conocido como MIP o MIP, y la supervisión, que este manejo integrado de plagas debe estar planeado y ejecutado bajo la supervisión de un asistente técnico, es decir, un profesional. Para el uso de los plaguicidas, estos químicos deben estar registrados ante el ICA y adquiridos en almacenes autorizados. La trazabilidad de los procesos. Primero, tenemos en cuenta que este plan incluye y asegura la identidad del producto desde el campo hasta la salida del predio. Es decir, la unidad de producción debe contar con los datos sobre la ubicación y las características de los mismos. El producto debe ser identificado y la información del lote debe ser especificada, asimismo la fecha de cosecha y el número de cajas que se reciban por lote. Para el registro, planes y procedimientos, estos deben ser registros del personal que identifiquen la fecha y los temas de los operarios, también registro histórico y trayectoria del producto o lote, un uso racional del agua, la prevención de la erosión, asimismo la fertilización y los análisis que se hayan realizado a los suelos, y un soporte documental que sea de por lo menos 2 años, incluyendo la procedencia del material de siembra y resultados de análisis de agua y suelo. Y el soporte documental es un archivo que, pues como ya lo nombré anteriormente, se debe conservar por al menos 2 años después de la expedición del certificado. Y bueno, por último tenemos el listado de LMR, que es contar con una lista de límites máximos de residuos permitidos en el cultivo, según la legislación vigente. Asimismo, debemos tener en cuenta que todo lo de reglamentación debe ser actualizada y cada uno de los productores o el productor debe estar informado sobre ello. Muchas gracias.